un cordial saludo de bienvenida, agradeciendo su asistencia, su participación, el interés que han mantenido en este espacio, en este encuentro. Eh, Les cuento que estoy muy satisfecho por varias razones. La primera, porque, bueno, de igual forma de un grupo muy nutrido, eh, se mantienen más de 10 asistentes, eh, y esto empieza a dar resultados, ¿sí? La idea es, como quizá lo abordábamos en la sesión anterior, pues que esto vaya saliendo, vaya dando resultados, se vayan generando, eh, se vayan generando propósitos, se vayan generando productos, se vayan generando reflexiones, en fin. Em, para hoy la agenda va a ser la siguiente. El compañero que tiene el protocolo nos va a hacer lectura del protocolo de la sesión anterior. Recuerden que el protocolo es muy importante. Por un lado, como un ejercicio de síntesis, de destacar los momentos, las ideas, eh, lo que no estaba escrito, pero que quedó en la discusión, esas cosas muy importantes que se van presentando en la discusión, esas son las que hay que recoger en el protocolo, por un lado. En segundo lugar, tenemos un compañero que con los textos de Platón, del Fedón, pues ha escrito, ha ido más allá de la lectura y ya ha empezado a hacer, a partir de esa lectura rigurosa, pues unos ejercicios hermenéuticos que ameritan mm, la, la atención por parte de todo el equipo, porque incluso hablando con él, pues le he sugerido que prepare ese texto para una ponencia en un evento que se está organizando entre la UNAD y la Universidad Tecnológica de Pereira. Entonces, por favor, vamos a eh, dar lectura. Kenny, eh, voy a compartirlo acá para que no tengas necesidad de compartirlo tú allí. Me confirman, por favor, que están viendo el archivo y que se lee suficientemente bien. Sí, sí. Perfecto. Adelante, Kenny. Voy para yo buscar aquí el archivo, pero... Bueno, muy buenos días para todos. Secretario, Kenny Ailton Peña Ramírez. Moderador, Einar Iván Monroy Gutiérrez. Tema, el gesto socrático. Lectura, Platón, Fedón, 115b, 118c. Desarrollo. La tercera sesión inicia con una breve intervención del moderador donde explica la utilidad e importancia de los protocolos de cara a un working paper, por lo que el secretario de las sesiones anteriores da lectura de los protocolos de las sesiones de diálogo anteriores. Ya dando inicio al análisis de la lectura, Platón, Fedón 115, 118c, se propone la discusión de temas como el cuidado de sí mismo y el perjuicio que se le causa al alma por el mal uso del lenguaje, por lo que el filósofo no debe pretender la prolongación de la muerte. Acto seguido, los participantes del diálogo virtual inician de forma participativa y filosófica sus intervenciones, en su mayoría animados por la tesis expuesta anteriormente. Con base al relato del Fedón 115b, 118c, en la parte del diálogo que menciona el ofrecimiento de un gallo a Asclepio, se propone un nuevo tema a tratar, la muerte como cura del alma.
ante una sociedad que gusta del libre pensamiento y que no gusta, perdón, y nuevamente, mediante un ejercicio hermenéutico se aborda el cuidado de sí mismo, como esa acción propia en la cual, si el individuo hace el bien por sí y para sí mismo, ya estará contribuyendo de forma útil a la sociedad. De esta manera, quien lleva la vida de esta forma, al enfrentarse a la muerte, no le debe preocupar qué sucederá con su cuerpo al morir, ya que lo importante aquí es el alma que se desprende del cuerpo e inicia su viaje. Como conclusión, se reflexiona sobre la actividad filosófica como ese acto de prudencia, coherencia y liberación de prejuicios, debido a que el filósofo no es aquel que cuelga un título universitario, sino que empieza por ese cuidado en sí mismo, como acto contribuyente y ejemplar para la sociedad. La tercera sesión llega a su fin dialogando sobre la utilidad de este espacio, Diale Game, el cual es rebautizado como Inquietos por la Filosofía, con fines de mejoramiento en las siguientes sesiones. Bueno, gracias Kenny eh, Muchas gracias a todos también. por la lectura. Si hay alguna acotación, si hay alguna corrección, ¿sí? Si hay un espacio en donde creo que me faltó un no. Ujú. Perfecto. En, 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 Ve al, editando tu archivo para que me lo reenvíes, por favor. El, vamos a ver qué dicen en el chat. Bueno, es necesario, mm, digamos que en esa cuidado del lenguaje también, eh, una cosa es cuidado en sí mismo y otra cosa es cuidado de sí mismo. Entonces, para que lo corrijas allí, porfa. Me gustaría más que, pues porque, o sea, de haberlo corregido yo, lo hubiese hecho directamente con Kenny, pero quiero también que los asistentes pues realicen sus intervenciones porque la idea es que en este club todos tengan voz, todos puedan contribuir a lograr mayor claridad de las ideas, a fortalecer los argumentos, ¿sí? Eh, hacer el ejercicio realmente de diálogo, ¿sí? No sé en qué momento se dijo que se iba a rebautizar el espacio por inquietos de la filosofía. La idea es mantener precisamente el sentido de dialogue como el ejercicio de estar en diálogo. ¿Sí? Eh, no sé si como peripatéticos, no, en este momento no cabría esa expresión, más como academia, porque pues estamos frente a un computador, no nos podemos desplazar alrededor de un parque, caminar con los peripatéticos, pero en todo caso sí se requiere que estemos en esa intención de dialogar, ¿sí? De esa apertura con al otro, ¿sí? De esa de mantenernos precisamente en lo que supone la filosofía en sentido estricto, ¿sí? Que es el cuidado de sí mismo en principio, y ese cuidado de sí mismo pasa por una terapéutica, pasa por un reconocimiento de de nuestras deficiencias, de nuestras dificultades, de nuestros temores, de nuestros prejuicios, ¿sí? Para, eh, obviamente, trabajar sobre ellos. El cuidado de sí mismo no supone un ejercicio narcisista, insisto, no supone un ejercicio narcisista, no supone una hipertrofia del yo, ¿sí? Sino precisamente una deconstrucción de lo que uno cree que es. Y a partir de ahí,
pues obviamente a partir de esa terapéutica del reconocimiento de sus prejuicios, de sus temores, de sus males, pues trabajar sobre ellos, corregirlos, porque pues no se puede uno quedar como una mónada ensimismado, sino que el siguiente ejercicio es esa apertura, apertura al otro, apertura a lo otro. Esa apertura ya es ella misma una forma de relación. ¿Sí? Cuando uno se enclaustra, cuando uno se encierra en sí mismo, está quitando toda posibilidad de relación. ¿Sí? Entonces, ese es el ejercicio eh, que nos invita siempre este espacio y que quería Kenny resaltar de una idea que quedó en la sesión anterior, que quedó señalada, pero que digamos que no fue suficientemente recogida acá, ¿sí? Mm, para que por favor me complementes para que por favor me complementes el protocolo, porque pues precisamente esa idea veo que fue la que faltó. Yo hubiera querido que otros estudiantes hubiesen levantado la mano, hubiesen participado, pero bueno, es muy respetable y muchos estarán más en la disposición de escuchar, de apropiarse, y eso también está muy bien. Listo, dando paso al segundo momento, el compañero Brian ya está. Brian, por favor. Buenos días, profe, compañeros, ¿cómo están? Me confirman por favor si se escucha bien, que desde el principio he tenido problemas con el audio e incluso no pude escuchar muy bien el protocolo. Por mi parte, te escucho muy bien. Los compañeros también. Listo, profe, muchas gracias, sino que cuando estoy en mi casa, si el internet es súper complicado. Bueno, compañeros, como les comentaba el profesor Einar, y me comprometí también el sábado pasado, como tuve dificultades con la conexión y otros temas, quise elaborar por escrito ya de manera condensada la reflexión que realicé sobre la lectura del diálogo Fedón. En ese sentido, pues para darle lectura voy a compartir pantalla para que todos puedan ir viendo y leeré pues el final del escrito. Es muy breve, trataré de leerlo de manera adecuada para que nos rinda el tiempo. El texto se denomina Reflexión crítica sobre la muerte en el pensamiento de Sócrates a partir del diálogo Fedón. Pues las notas al pie solamente equivalen a que se hizo en el marco de el club de lectura, el club virtual de lecturas filosóficas de Yale, e inicia así: aclaración inicial. El Fedón, más que un compendio teórico sobre la vida, la muerte y sus elementos circundantes, es un diálogo a través de una triple dimensión de la reminiscencia. Sócrates, recordando su pensamiento sobre la vida, la muerte, la inmortalidad, entre otros, y en la misma línea sus acompañantes, Fedón, recordando las líneas que en ese entonces se ventilaron, las ideas, perdón, que en ese entonces se ventilaron, y Platón, recordando lo que Fedón, a través de su recuerdo, le narró para posteriormente ser plasmado en palabra escrita. Evitando vincular conceptos que se alejen del sentido del diálogo, conviene precisar que si en el ejercicio filosófico y reflexivo el alma desprecia al cuerpo por ser los sentidos elementos contaminantes que engañan al alma y le impiden aprehender alguna verdad, allí irán encontrando las citas, omitiré leerlas. Podría entenderse como errada la formulación de un título que insinúe reflexionar sobre el pensamiento de Sócrates, pues el resultado tangible del diálogo ofrecido por Platón pasó por muchas estaciones contaminantes,
como los sentidos de Fedón, que transmitió la percepción de su oído, circunstancia que se repitió con Platón. Con esta advertencia podrá desarrollarse la presente reflexión, asumiendo que se abordarán las aproximaciones inexactas al pensamiento de Sócrates vertidas en Fedón y sometidas ahora a otros elementos contaminantes como son la corporalidad y sentidos que posibilitan exteriorizar estas reflexiones. Se entenderá en consecuencia que el Sócrates que nutre el argumento es una pluralidad. Primero, la polisemia o multiformidad del cuerpo en el Fedón. A través del diálogo, Sócrates plantea el cuerpo por lo menos desde tres enfoques de entendimiento: cárcel, limitante, instrumento. La observación de esta tríada ofrece algunas claves para repensar la muerte bajo los mismos argumentos de Sócrates, por lo que se partirá de un análisis individual de cada horizonte para culminar con una reflexión conjunta que posibilite el desarrollo de los siguientes subtemas. El cuerpo como cárcel. Sócrates, sirviéndose de la referencia de doctrinas órficas para justificar la prohibición o rechazo del daño de un individuo a sí mismo, expone que, abro comillas, los humanos estamos en una especie de prisión, cierro comillas, asignándole a los dioses la posesión de los hombres. Este enfoque del cuerpo como una prisión para el alma se da en el contexto del cuerpo del filósofo en una prisión construida por otros hombres, creándose una tensión entre la finalidad de la prisión divina, que es el cuerpo, y de la prisión humana, la cárcel o mazmorra creada por esos hombres. Bajo el primer enfoque, el cuerpo como prisión sería una temporalidad sobre la que transita el alma en la tierra. Su función sería la exteriorización de la inmortalidad y purificación continua del alma, sometiéndola a superar ese estado de tentación corporal para alcanzar una suerte de virtuosidad que la aloje en un lugar privilegiado en el Hades. El concepto de prisión, en consecuencia, no se predica exclusivamente del alma, sino también del filósofo, que es el depositario final de los hábitos o virtudes. El alma se percibe como prisionera del cuerpo. Sin embargo, su adecuada liberación, o sea, el tránsito al Hades, no depende exclusivamente de la extinción del cuerpo, sino de la conjunción de cuerpo y alma en el contexto de la virtud y de la superación del placer como finalidad de la vida. Este argumento también es compartido por Sócrates, quien, aludiendo a las almas que han tratado continuamente y le han brindado excesiva atención al cuerpo, argumenta que no se liberan con pureza, sino que siguen participando de lo visible. Esto podría interpretarse en el mismo sentido de la prisión, dado que el alma sigue atada a lo tangible y visible, ahora no en cuerpo humano, sino en los confines terrenales propios de los hombres. Teniendo la purificación del alma como finalidad de su vinculación temporal al cuerpo o prisión, puede inferirse que la construcción de cárceles terrenales como la que mantiene prisionero al cuerpo de Sócrates poseen también una vinculación a la finalidad divina de purificación, dadas las limitaciones propias que plantea frente a los placeres del cuerpo. Las cárceles terrenales se pueden entender desde los siguientes argumentos. Primero, reconocimiento de la imposibilidad humana para limitar la libertad del alma. Segundo, desconfianza del hombre por la divinidad, al requerir una segunda cárcel para la purificación del individuo. Siendo el cuerpo una prisión para el alma y para el filósofo, su reclusión en la segunda cárcel solo demuestra y confirma la imposibilidad del hombre para plantear límites al alma. A su vez, plantea la complejidad práctica de la prisión sometida a la prisión, es decir, el cuerpo visto como prisión sometido a la prisión de los hombres. En el inicio del diálogo, Fedón le explica a Echécrates que la suspensión provisional de la ejecución de Sócrates se debe a la peregrinación anual en cumplimiento de una promesa a Apolo derivada de la salvación de los 2 veces 7 que logró Teseo. Durante ese periodo, la ciudad debe purificarse,
por lo que no pueden matar a nadie oficialmente. Ese estado de purificación riñe con la muerte, pero no con la reclusión, por lo que la prisión corporal de los hombres también comparte la finalidad purificadora, coherencia con la procesión que están ofreciendo en honor a Apolo de la prisión divina. El sentido de la justicia que se aprecia en Sócrates, en consecuencia, no es más que la aceptación filosófica de los designios divinos, siendo válido cuestionarse incluso si una prisión creada por los hombres realmente puede recluir al filósofo, situación fácilmente descartable con la apreciación misma del diálogo. El enfoque del cuerpo como prisión invita a revisar la figura del prisionero, siendo claramente diferenciables del alma y del cuerpo el hombre y el filósofo, en términos de modo de ser. Este último se presenta como una tercera identidad distinta del alma y del cuerpo vistos aisladamente, por no corresponder estrictamente a una individualidad, sino a una pluralidad derivada de la conjunción virtuosa de alma y cuerpo. El cuerpo frente al alma es un depositario que le permite someterse temporalmente a una nueva y sucesiva purificación respecto del hombre, que puede desarrollar múltiples personalidades e intereses, se exhibe como el vehículo para exteriorizar los sentidos y demás componentes de la vitalidad humana. Por último, frente al filósofo, representa una verdadera prisión al coartarle el ejercicio de búsqueda del conocimiento. Esta limitación que plantea el cuerpo al filósofo no es en términos de reducción de libertad, sino de amplitud de posibilidades, en razón a que los múltiples caminos transitables por el hombre son los que limitan y riñen con su transformación filosófica. El cuerpo como limitante. El argumento de Sócrates sobre el cuerpo presenta continuas mutaciones que se adaptan a las ideas que lo circundan. Al abordar la cuestión de la aprehensión de la verdad, Sócrates pregunta, ¿cuándo, entonces, dijo él, el alma aprehende la verdad? Porque cuando intenta examinar algo en compañía del cuerpo, está claro que entonces es engañada por él. Puede apreciarse la dificultad terrenal que enfrenta el alma para reflexionar sobre alguna cuestión, debido a los múltiples engaños del cuerpo y de sus sentidos. Bajo esta perspectiva, apartados un poco del diálogo que nos ocupa, sube de tono la advertencia inicial de estudiar a Sócrates como una pluralidad conformada por diversas aproximaciones a sus ideas, que se hallan más o menos alejadas de la verdad, debido a la premisa de que el cuerpo engaña al alma en la aprehensión de la verdad, que lo vemos en Fedón, así como a la duda o cuestionamiento que genera en Sócrates la transmisión de la sabiduría con el contacto entre cuerpos. Allí, sin abandonar a Sócrates, recurrí a un aparte de banquete. Retomando el diálogo, ya se anunciaba en el cuerpo como prisión que la función de este frente al alma o al filósofo no es de restringir el ejercicio de la libertad, sino otorgar infinitas aperturas y placeres que contaminen el tránsito hacia la virtud, la verdad y la filosofía, encontrándose allí su verdadera dimensión limitante. Se presenta la corporalidad del hombre como un elenco de posibilidades que reducen el espacio para el ejercicio filosófico purificador del alma. Bajo esta perspectiva, no se tiene una prisión como imposición divina, lo que implicaría una restricción de la libertad. Por el contrario, se halla un elemento que limita y desafía al alma, erigiéndose como obstáculo o dificultad para la fusión de alma y cuerpo en un contexto virtuoso que divide en el filósofo. Sócrates ubica en dimensiones diferentes al hombre y al filósofo, a partir de su relación con el cuerpo, como se advierte en este aparte. ¿Y qué hay respecto de los demás cuidados del cuerpo? ¿Te parece que tal persona los considera importantes? Por ejemplo, la adquisición de mantos y calzados elegantes y los demás embellecimientos del cuerpo. ¿Te parece que los tiene en estima o que los desprecia, en la medida en que no tiene una gran necesidad de ocuparse de ellos? No se niega la humanidad del filósofo, pero sí se niega la dimensión filosófica del hombre común. Ser humano es condición para ser filósofo, no a la inversa.
De allí que la conjunción alma-cuerpo pueda dar un doble resultado, hombre o filósofo, a partir del desarrollo de la virtud y del desprendimiento u ocupación de la corporalidad. En este argumento, el cuerpo deja de ser prisión para ser desafío limitante de la ascensión hacia el hombre filósofo. El filósofo, en consecuencia, no se define por el cúmulo de conocimientos o verdades adquiridas a lo largo de su tránsito terrenal, sino por el desarrollo de hábitos virtuosos que incidan positivamente en la colectividad. Esta conclusión parece indiscutible, dado que Sócrates, al ser cuestionado por Critón sobre algún posible encargo que le quisiera dejar ante su inminente partida terrenal, contestó: lo que continuamente os digo, dijo él, nada nuevo, que cuidándoos de vosotros mismos, haréis lo que hagáis a mi agrado y al de los míos y de vosotros mismos, aunque ahora no lo reconozcáis. Pero si os descuidáis de vosotros mismos y no queréis vivir tras las huellas, por así decir, de lo que ahora hemos conversado y lo que hemos dicho en el tiempo pasado, por más que ahora hicierais muchas y vehementes promesas, nada más lograréis. La filosofía podría comprenderse como un impulso continuo de superación, de traspaso de barreras corporales que reducen significativamente el espacio filosófico del hombre que desea lograr dicho tránsito. Placeres del cuerpo como el sexo, la comida, la bebida, el vestido, la guerra, desquician el propósito primigenio del alma-cuerpo, configurando hombres sometidos al servicio de dichos placeres, cuya alma no logrará elevarse al Hades al momento de fenecer su depósito terrenal. El cuerpo como instrumento. La tercera noción interesante que Sócrates ofrece sobre el cuerpo es la de instrumento. Bajo este enfoque, la relación alma-cuerpo, que bajo la conclusión adelantada de esta reflexión genera al hombre común o al hombre filósofo, es una relación instrumental en la que el cuerpo cede ante la dominación del alma para alcanzar los designios divinos. Se abandona el cuerpo como prisión, debido a la dificultad empírica de que el prisionero subordine a la mazmorra. Se deja a un lado, además, el cuerpo como limitante, porque las múltiples posibilidades placenteras del cuerpo pueden y deben ser subordinadas al aspecto del alma. Aceptar la subordinación o instrumentalización rechaza la noción del límite, en tanto que aquello que cede ante las orientaciones del hombre difícilmente plantea un verdadero reto o límite. Al dominio por parte del alma le da Sócrates además un fundamento poético citando el siguiente pasaje de la Odisea. Golpeándose el pecho, amonestó a su corazón con esta frase: sopórtalo, pues, corazón, qué cosas más perras soportaste antaño. El corazón, como representante del cuerpo, cede ante el ímpetu del alma que le da una directriz de resiliencia. Es así que al pensar en conjunto las tres definiciones, podría afirmarse que la prisión mencionada por Sócrates para referirse al cuerpo se ubica en el escenario de las limitaciones, entendidas bajo la perspectiva de las múltiples posibilidades de placer corporal que constituyen vicios o impedimentos de la virtud y del ser filosófico. A su vez, la instrumentalización del cuerpo se refiere a la posibilidad de expresión material del alma, dado que ésta se ancla al mundo de lo intangible, adquiriendo visibilidad y presencia solo en el caso de su unión reprochable con el cuerpo que le impide la ascensión. Bajo ese horizonte, la relación alma-cuerpo transita la naturaleza de los placeres corporales o frívolos, configurando un hombre en plena libertad terrenal, el hombre vicioso, o un hombre virtuoso que se haya inicialmente aprisionado y que solo alcanza la libertad al desprenderse de la corporalidad. Este hombre es el filósofo, que sirviéndose de la materialidad y exterioridad del cuerpo, logra superar estos elementos contaminantes, obteniendo virtudes que lo definen como tal y que materializan la purificación del alma. Segundo, los procesos generativos y la causalidad, contraargumentos sobre la muerte como generadora de vida.
El segundo punto de interés para repensar la muerte desde la pluralidad de aproximaciones al pensamiento de Sócrates vertidas en Fedón lo constituye el argumento sobre los procesos generativos a partir de las dualidades antagónicas con los que Sócrates defiende la preexistencia de las almas. Concluyendo una serie de preguntas en las que cimentó esa idea, Sócrates expone: así que hemos reconocido que de ese modo los vivos han nacido de los muertos, no menos que los muertos de los vivos. Diciendo eso así, parece haber un testimonio suficiente, sin duda, de que es necesario que las almas de los muertos existan en algún lugar, de donde luego nazcan de nuevo. Pasando por la dualidad dormirse, estar despierto, entre otras, Sócrates asigna a la muerte, cese de función vital del cuerpo, la generación de una nueva vida. Esa vida se corresponde con una nueva prisión, límite o instrumento para el alma que ascendió al Hades y que nuevamente es designada a un pasaje temporal en los confines de los hombres. Esta tesis debe ser analizada en concordancia con la exposición que el mismo Sócrates realiza sobre la causalidad y su diferencia con los elementos que posibilitan que la causa sea verdadera causa. Sosteniendo su desilusión frente a la lectura de Anaxágoras acerca de la causalidad, expresó: pues eso es no ser capaz de distinguir que una cosa es lo que es la causa de las cosas y otra aquello sin lo cual la causa no podría ser nunca causa. Uniendo los dos argumentos que preceden, la relación dual vida-muerte en la que se aprecia el proceso generativo vida-muerte-vida bajo una dimensión de esfericidad se explica a partir de la relación causal entre la muerte y la vida, con lo que además se justifica la preexistencia de las almas. Sin embargo, conviene revisar este argumento bajo las mismas premisas expuestas por Sócrates, específicamente la referente a la diferencia entre la causa y los elementos para que esa causa pueda ser realmente una causa. Ya se ha precisado que el cuerpo tiene, por lo menos, un triple enfoque con utilidad teórica: prisión, límite e instrumento. También puede aceptarse que la cuestión sustancial radica en la figura del prisionero, diferenciando al filósofo del hombre común y del alma, vista como una individualidad. Por último, se tiene que la conjunción alma-cuerpo es necesaria en el marco de la virtud para engendrar al filósofo como individuo virtuoso capaz de asegurar la ascensión y purificación del alma. Pasando ahora al proceso generativo vida, muerte, vida, deben responderse los siguientes interrogantes. Si se acepta que la vida se genera a partir de la muerte, ¿puede afirmarse que la creación biológica de un nuevo cuerpo es condición suficiente para hablar de vida, siendo la conjunción alma-cuerpo necesaria para hablar de vida? ¿De la muerte se genera también el alma? La negativa a esta cuestión, por la contrariedad frente a la idea de inmortalidad que nos muestra el Fedón, conlleva a preguntarse: ¿la muerte como extinción del cuerpo da origen solamente a un nuevo cuerpo? De ser así, el nuevo cuerpo, entendido como prisión, límite, instrumento, ¿es vida o elemento necesario para la conjunción alma-cuerpo que genera la vida? Por último, ¿cuál es el proceso generativo del alma? Aceptar que la muerte, como extinción de la vitalidad del cuerpo, solo genera un nuevo proceso biológico corporal, porque la vida implica conjunción entre alma-cuerpo, donde la primera es preexistente e inmortal y por ende opuesta a la finitud, obliga a reconocer que la muerte o extinción del cuerpo al generar un nuevo cuerpo constituye solamente un elemento necesario para que la causa pueda ser causa, desvirtuando el proceso generativo analizado. Con otras palabras, la generación de un nuevo cuerpo no es la causa de la vida, pues ella implica la conjunción entre alma-cuerpo, siendo esta la verdadera causa, y la muerte, finitud corporal, solo un elemento para que la causa pueda ser la causa, dado que genera solo uno de sus componentes, el cuerpo. A su vez, la muerte, como se entiende, acepta, no se ubicaría en una relación dual con la vida, entendida como conjunción alma-cuerpo,
dado que el antagonismo implicaría la extinción de dicha conjunción, siendo contrario a la inmortalidad del alma, que es uno de sus elementos. Es allí donde debe ser pensado el origen de las almas, en razón a que aceptar su preexistencia y tránsito sucesivo de un cuerpo a otro para generar nuevas vidas implica reconocer su finitud, no en cuanto a durabilidad, sino a número de almas. Aceptar la preexistencia de las almas y el constante aumento de los cuerpos por el mero proceso biológico de la reproducción generaría un conflicto sobre la generación de nuevas almas que puedan derivar en la vida de dichos cuerpos. La salida pareciera que es nuevamente la divinidad, reconociendo que por ministerio divino las almas son infinitas en cuanto a número, pero ello también generaría problemas con la cuestión de la asignación de una misma alma a otro cuerpo y toda la teoría que de ahí se desprende en el diálogo como el del conocimiento entendido como reminiscencia. Ante una infinidad de almas, ¿cómo explicar que una misma alma se deposite una y otra vez en el cuerpo en un ciclo eterno? Lo que puede extraerse de los argumentos de Sócrates bajo la pluralidad de lecturas y de sentidos que derivaron en la composición del diálogo es que la muerte, como extinción del cuerpo, solo genera un nuevo cuerpo, que es presupuesto para que la causa de la vida pueda ser causa. Recuérdese la conjunción alma-cuerpo. De igual forma, se extrae que si se asume la muerte como lo opuesto a la vida, tendría que aceptarse la finitud del alma, porque la extinción de alguno de los elementos de la diada alma-cuerpo nos ubica en un escenario distinto al de una relación antagónica a la vida, que necesariamente requiere la desaparición de sus dos elementos, alma-cuerpo. En esos términos, es válido reformular la concepción aceptada sobre la muerte si es que se quiere ser coherente con la idea central de inmortalidad del alma. De lo contrario, habría que reconocer que la vida misma es inmortal y solo tiene episodios de separación que no afectan su existencia, cuando fenece la vitalidad de un determinado cuerpo. Y en ese caso, si la vida es inmortal, no aceptaría la muerte como noción finita, siendo esta simplemente una expresión lingüística para referirse a la extinción de la prisión, límite, instrumento, que al conjugarse con el alma genera la vida. Esto también sería coherente con lo limitado del lenguaje humano para comprender aspectos de la inmortalidad. Bajo el mismo argumento, la creación del individuo filosófico, bajo el entendido del individuo virtuoso, derivada de la conjunción alma-vida y de la separación del cuerpo del alma en términos de desprendimiento de los placeres corporales, es la causa de la ascensión, purificación e inmortalidad del alma. Puede extraerse de esa manera una estructura de causalidad esférica que podemos resumir de la siguiente forma. Muerte como extinción de la vitalidad del cuerpo, causa para la generación de un nuevo cuerpo. Generación de un nuevo cuerpo, elemento para que la causa de la vida pueda ser realmente causa de la vida. Recordemos que asumimos como causa la conjunción. Conjunción de alma-cuerpo, causa real de la vida. Separación del alma del cuerpo, desprendimiento de placeres corporales, causa de la creación del hombre filósofo. Elemento para que una causa sea verdaderamente una causa. Creación del hombre filósofo, causa de la ascensión y purificación del alma. Ascensión y purificación del alma, causa para la asignación del alma a un nuevo cuerpo. Asignación del alma a un nuevo cuerpo, elemento para que la causa de la vida pueda ser realmente causa de la vida. Muerte como extinción de la vitalidad del cuerpo y asignación del alma a un nuevo cuerpo, causa de la vida, al establecerse la conjunción alma-cuerpo. Bajo esa estructura de causalidad y de identificación de elementos que posibilitan que las causas sean realmente causas, se propone una lectura diversa y contaminada por los sentidos acerca de la noción de la muerte en el pensamiento del Sócrates como pluralidad que se encuentra en el diálogo. Para concluir la reflexión, se harán unas anotaciones finales acerca de la actitud de Sócrates ante el desenlace de la extinción de su cuerpo o de su alma. Tercero, la resignación y el reconocimiento de Sócrates de la fatalidad.
La finalización muy lacónica de esta reflexión se ubica en el gesto de Sócrates ante el desenlace de su juicio. Independientemente de la rica simbología que se halla en la lectura de Fedón 115b a 118c, que implicarían un análisis que escapa al objetivo de estos apuntes, es preciso abordar la resignación y el reconocimiento de la fatalidad que pueden extraerse de las palabras del filósofo enjuiciado. Sobre la resignación que en las postrimerías del diálogo exhibe Sócrates y que desvanece la solidez argumentativa o la persuasión de su entendimiento sobre la muerte, se encuentra el siguiente fragmento. Desde luego que el afirmar que esto es tal cual yo lo he expuesto punto por punto no es propio de un hombre sensato, pero que existen esas cosas o algunas otras semejantes en lo que toca a nuestras almas y sus moradas, una vez que está claro que el alma es algo inmortal, eso me parece que es conveniente y que vale la pena correr el riesgo de creerlo así, pues es hermoso el riesgo y hay que entonar semejantes encantamientos para uno mismo. Como se puede apreciar, el filósofo reduce la tenacidad argumentativa a la teoría del riesgo, donde deja la suerte de sus inferencias a lo aleatorio y asume como hermoso el riesgo de tener razón y presentarse como una verdad su teoría sobre la inmortalidad del alma y los designios divinos que le depara su vida alejada de los placeres y el cuidado del cuerpo. En últimas, Sócrates reconoce que de no asistirle razón y encontrarse con la finitud, no se enterará de aquella circunstancia por el desvanecimiento de la razón. Pero también debió reconocer que en caso de ser acertados sus argumentos, su estancia será dichosa, pero sus compañeros de diálogo habrán de convencerse de la inmortalidad sin una prueba tangible, dado que la virtuosidad del filósofo impide que su alma se presente en el mundo de lo material. El otro aspecto, el de la fatalidad, se corresponde con lo aleatorio del riesgo al asumir que el propósito divino de la purificación, ascensión, eternidad es un desenlace fatal del cual no se puede desprender. Emulando las palabras que diría un actor trágico, reconoce que lo espera su destino. La idea de fatalidad en el diálogo le da un componente autoritario y de estaticidad al argumento central, dado que si se desprende la discusión del plano terrenal y se justifica bajo el concepto del destino, la conclusión ineludible sería la aceptación de un determinado desenlace. Bajo esa óptica, el cuerpo como prisión, límite e instrumento carecería de sentido, dado que allí radica el verdadero reto para la conjunción alma-cuerpo, que la conjunción alma-cuerpo logre el desprendimiento de los placeres corporales para engendrar la virtud. Y la idea de fatalidad implicaría que cada alma viene con un destino o con una fatalidad que independientemente de las circunstancias habrá de cumplirse. Aclaración final. Como corolario de los apuntes que preceden y dada la brevedad del texto, basta con decir que las conclusiones sobre cada aspecto quedaron inmersas en la parte final de cada subtema, por lo que plantear una capítulo independiente sería extender, sobre texto de formalidades académicas, injustificadamente el documento. Allí termina el documento, compañeros, y pues la bibliografía de la única nota es el diálogo que estuvimos estudiando a lo largo de las 3 primeras sesiones y allí ya finaliza. Muchas gracias. Muchas gracias, Brian. Bueno, vamos entonces a dejar de compartir pantalla. Por ahora hay una pregunta. Cuando se hace hermenéutica de estos textos, se debe tener en cuenta el contexto histórico. Eh, bueno, la compañera Luz, mm, no tienes por qué pedir perdón. El asunto es que precisamente para eso está este espacio, para que eh, reconozcamos cuáles son las fortalezas de un diálogo, cuáles son las fortalezas de un ejercicio hermenéutico, cuáles son esos elementos que deben tener en cuenta para que un texto sea consistente,
coherente, para que una exposición sea rigurosa, para que se ofrezcan las mayores claridades de tal modo pues que el- la exposición, la exposición, además de ser argumentativa, ¿sí?, tenga sentido. En el, en el caso de lo que nos acaba de compartir Brian, hay que rescatar varias cosas. Por un lado, eh, insisto, ya supone un ejercicio hermenéutico, ¿sí? Recuerden que el objetivo central del Club Virtual de Lecturas es precisamente eso, hacer una lectura rigurosa de los textos, acompañándolo de comentarios, ¿sí?, que nos permitan reconocer las formulaciones del autor. ¿Qué es lo que el autor dice? ¿Sí? ¿Cuáles son sus tesis? ¿Cuáles son sus argumentos? ¿Sí? Ya el ejercicio hermenéutico supone no solo lo que dice el autor, sino qué es lo que yo correspondo a esa interpelación del autor. ¿De qué manera me dejo interpelar por el autor? ¿De qué manera incluso eso que el autor dijo en un contexto, en una época eh, determinada, tendría una validez hoy? ¿Sí? ¿De qué manera esas tesis o esos argumentos pueden recrearse a la luz de un nuevo contexto? ¿Sí? Porque, pues obviamente en filosofía no podemos caer en un error que es el del anacronismo, atribuirle a un autor de una época una cosmovisión, una forma de leer los acontecimientos, los hechos, los... Aló. Perfecto. Vamos entonces a... Sí, fue un problema del Zoom, pero está grabando. Perfecto. Listo. Entonces, el asunto es de qué manera nosotros realizamos ese ejercicio de recrear, de recrear el texto, ¿sí? De ponerlo en discusión bajo una nueva mirada, bajo una nueva lectura, eh, ¿sí? De pronto llevar el autor más allá de lo que él formuló en su texto. Eso es precisamente un ejercicio, un ejercicio hermenéutico. Como les decía, valoro este tipo de iniciativas porque en definitiva, pues hace que el, el Club Virtual de Lecturas Filosóficas empiece a dar frutos, ¿sí? Una, una, una lectura que hacemos todos, pero que en cada uno va suscitando ideas, que en cada uno va suscitando inquietudes, que, que, va, que va permitiendo que cada uno pueda ir elaborando, reelaborando, recreando los tesis y sobre todo, y aquí conecto con el ejercicio o con la lectura de hoy, sobre todo que en esa lectura y en ese diálogo, pues vamos reconociendo qué es lo que en definitiva puede considerarse como esencialmente filosófico. ¿Sí? La, ante una tesis, ir presentando los argumentos que creemos que son plausibles para hacer consistente, para hacer que esa tesis tenga sentido. ¿Sí? Ahora bien,
un filósofo no es un poseedor de verdades absolutas y si en algún momento un argumento no es lo suficientemente consistente, pues obviamente hay que reformularlo, ¿sí? Y ese es el ejercicio que, a mi juicio, nos debe, o más bien, una idea fundamental, un aprendizaje fundamental de esas lecturas de Platón, eh, sobre de qué manera es que uno tiene que, ¿sí? Y ahí incluso se está comprometiendo no solamente un qué, sino un cómo, ¿sí? Un método, y en el caso de Platón, pues es la dialéctica. Bien, vamos a pasar al tercer punto o al tercer momento. Nuevamente reiterarles, por favor, diligenciar la asistencia. Vamos a pasar al tercer momento y consiste en que ustedes, los que deseen, puedan manifestar sus impresiones iniciales respecto a la lectura para hoy. La de Cicerón, las disputaciones tusculanas, de la página 103 a la 19, o los párrafos o sesiones 1 a la 16. Quisiera antes de formular, la, de leer más bien el texto sobre el que recogí la lectura, pues si hay alguien que quiera postular, vea, esta fue mi impresión, qué supone haber cambiado. Qué supone haber cambiado el autor? ¿Sí? ¿Qué supone haber cambiado el, el texto? ¿Sí? Eh, bueno, es un autor distinto, es un texto distinto, ¿sí? Entonces, quisiera como que empezáramos por ese ejercicio. ¿Qué impresión les dejó a ustedes ese cambio? ¿Quién quiere participar? Recuerden que pueden levantar la mano en el botoncito de reacciones. Allí está la posibilidad de levantar la mano. ¿Por qué tan tímidos hoy? ¿Tímidos o tímidas? Tenemos muy buena representación. Kenny, adelante. Vamos a ver si con la intervención de Kenny se animan los otros compañeros o las compañeras. Perfecto, Kenny. Luego Brian. Adelante. Kenny, puedes activar tu micrófono. Inténtalo nuevamente, por favor. Mm, ahora ¿Me escuchan ahora sí? perfecto, ahora sí. Bueno, nuevamente buenos días para todos. Pues, si no estoy mal, creo que estamos hablando ya del lectura que teníamos para el día de hoy, ¿cierto? Bueno, pues
siempre me ha inquietado la vida de este personaje, porque pues se nombra mucho, ¿no? En esto de la filosofía se nombra mucho. Y el cambio que primero veo, esa posición que tiene el autor frente, no sé si se podría calificar como algo de xenofobia, o esa comparación que él hace entre la cultura griega y la cultura latina, donde dice que pues, la cultura latina es mejor, o que en lo que es la política y la moral son muy superiores a los griegos. Más sin embargo, que los griegos son superiores a ellos en la parte de la literatura como tal. Y precisamente cuando él ya se deja de dedicar a la abogacía como tal, donde él dice que nadie ha dedicado más tiempo en la vida a esto que él, y que va en este momento a dejar algo a la sociedad latina o para su mejoramiento, precisamente escribiendo sobre la filosofía, donde dice que la filosofía no ha sido objeto de atención hasta nuestros días y no ha recibido ninguna luz de las letras latinas. A mí me toca darle esplendor y vida, de manera que, si en mi vida activa he sido de alguna utilidad a mis conciudadanos, desearía también prestarles algún servicio si me acompañan las fuerzas desde mi retiro. Y precisamente es ahí donde creo yo que inicia estas disputaciones como tal, que las hace también a modo de diálogo escrito. Y una de las partes que más me llamó la atención y que aún me tiene pensando y me tiene inquieto es cuando dice: no quiero morir, pero no me importa en absoluto estar muerto. Me parece que el autor tiene una herencia de estoicos, de epicúreos como tal, como la felicidad, o sea, buscando en la filosofía cómo ser feliz, y relaciona la existencia con la felicidad o la infelicidad, y a partir de ahí como que se hacen una serie de reflexiones sobre la lógica que tienen a la hora del ser o no ser, y lo que esto tenga que ver con la felicidad, pero sí me deja esa actitud frente a la muerte, como la muerte es un estado necesario del cuerpo, la muerte es un estado necesario del hombre, del humano como tal. Por tanto, se debe, según entiendo, se debe aceptar y no se debe pensar como un mal que nos va a suceder, porque esto generaría infelicidad en nosotros, y una infelicidad de la cual no se podría dudar, porque pues desde el momento que nacimos somos seres para morir, y si la muerte es algo malo, pues seremos seres infelices para siempre. Por ahora pues es lo que, la idea que me causa de la lectura que hemos tenido esta semana. Muchas gracias. Muchas gracias, Kenny, eh, por tomar la iniciativa. Efectivamente, hay que suscitar ese tipo de inquietudes, ¿sí? Uno no se puede acercar a un texto sin algún tipo de disposición, sin algún tipo de inquietud, de, de expectativa, ¿sí? Brian y luego Miguel. Gracias, profe. Sin entrar a ningún tema de los que podemos ver en el inicio de ese texto, la expectativa que a mí me plantea y el principal cambio que veo entre los filósofos estudiados entre este cambio es que en Sócrates, a través del diálogo escrito por Platón, es un Sócrates que se esfuerza por dar los argumentos a través de lo enteramente racional y de persuadir a sus interlocutores a partir de la razón, mientras que en el nuevo filósofo del texto que leímos para esta semana, ya nos encontramos es primero con el que se ha alejado ya
o ha cesado en sus funciones en el Senado y en la abogacía, y nos ofrece como mecanismo para aportar a la filosofía y aportar al tema específico propuesto, el de la oratoria. Y sin haber estudiado la oratoria de este autor, pues la oratoria tiene muchos elementos que podrían diferenciarlo claramente del discurso que encontramos en Sócrates, porque la oratoria, más que ofrecer la razón como instrumento para convencer, ofrece elementos retóricos de persuasión. Entonces, podríamos extraer que nos vamos a encontrar, sin haber adelantado ninguna lectura más allá de la que se propuso, para pues dejar esa expectativa hasta la otra semana. Pienso que nos podemos encontrar con recursos netamente retóricos para persuadir, que podrían ser desvirtuables bajo un ejercicio dialéctico como el que ejercía Platón, o bajo argumentos anclados netamente a la racionalidad de las cosas. Estos recursos retóricos propios de la oratoria, que es netamente persuasiva más que racional, quisiera verlo en la expectativa que me causa. Muchas gracias, Brian. Miguel, Edwin y terminaríamos con Ana María. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días a todos los compañeros. Miguel, adelante, por favor. Pues mi participación es muy similar a la de Brian, lo que estaba exponiendo. Lo primero que encuentro es especie de una similitud, es en los diálogos. Vemos que Platón plantea en Fedón un diálogo inicial y luego un diálogo secundario. Igualmente lo hace Cicerón. Primero plantea una dedicatoria a Brutus, al cual lo que leímos siempre ha pasado a la historia como el asesino de Julio César. Ahí están las palabras que han quedado consignadas: et tu quoque Brutus, fili mi, es decir, tú también Brutus, hijo mío. Las palabras de Julio César al momento de morir, haciéndole énfasis de que él, que era tan cercano, también se disponía a hacer este atentado contra él. Entonces, bueno, después de la dedicatoria hace lo que le llaman un diálogo argumentativo dramático. Ese diálogo consiste en una especie de persona ficticia que él crea para poder dialogar entre él mismo. Eso es también lo que en literatura a veces se le conoce como la fabulación del yo, es decir, una especie de autoconciencia al escribir para argumentarse él mismo en sus perspectivas, una fundamentación, digamos, subjetiva para poder dar una colaboración literaria y en este sentido filosófico. Entonces lo que hace Cicerón es eso, crear un diálogo ficticio para poder argumentar en cuanto a lo que él está pensando. Eh, eh, pues ya entrando un poquito al texto, van a exponerse, pues primero que todo, que lo que se va a hacer, a diferencia de lo que hacía Sócrates en cuanto a la muerte, que lo pensaba un poquito más como metafísico, digo yo, un poco más elevado acerca del alma y eso. Cicerón va a hacer algo totalmente contrario, es decir, lo va a llevar mucho a la realidad moral y política. Y va a utilizar elementos morales y políticos para definir la argumentación sobre la muerte. De hecho, una de las cuestiones que hace es como un estudio fenomenológico de lo que se tiene en conciencia de la gente, no tanto yéndose a si el alma existe o no. Él dice, sería bueno, un bien. De hecho, la definición de bien ya es una definición moral. Él dice, sería un bien si existe la otra vida, pero si no, no es un mal morir. Es decir, ya cambia una perspectiva de un tipo como muy especulativo a un tipo más social y moral de la cuestión de la muerte. Bueno, eso fue lo que en estos primeros capítulos pude percibir. Y
justamente ese eliminar la concepción de la muerte como un mal, lo que hace es colocarlo entonces como una meta a la cual todo hombre tiene que tender y en la cual nadie debe temer. Allí se van a suscitar otros contextos así de la muerte, como pasa ya a un sentido mucho más grande que es la existencia y bueno, pero ya en su debido momento estaremos opinando sobre eso. Pero justamente esas eran como las cosas principales que notaba de la diferencia y de las similitudes entre el diálogo de Fedón y ahora Cicerón en su escrito. Muchas gracias, Miguel. Edwin, Buenos días, ¿me pueden escuchar? sí, señor, lo escuchamos fuerte y claro. Adelante, compañero. Buenos días para todos, profesor. Pues en primer lugar quisiera preguntar si es posible hablar sobre el texto y el contexto, como preguntó la compañera anteriormente. ¿A qué me refiero con esto? Antes de Cristo, pues no tenían muchas facilidades de escritura. Imagínense en escribir con pluma y tinta y pergaminos. Entonces la transmisión del conocimiento, pues a mi forma de ver, era más auditiva, más de memoria. Con las primeras lecturas me trajo al pensamiento ese método de diálogo, ¿no? Entre varios personajes. Entonces yo me preguntaba, pero ¿cómo puede ser posible que este autor tenga tanta información en la memoria? O que sepa de primera mano, y eso que Platón dice no haber estado en la muerte de Sócrates, cómo poder llevar todo eso de memoria al papel y posteriormente transmitir. Entonces yo dije, pues eso posiblemente no sea posible, siendo la ciencia de la memoria más potente en la antigüedad que hoy en día, ¿no? Con los ordenadores y los celulares, ¿no? Entonces, ese mismo método lo vi reflejado en Cicerón, pero ahora con personajes ausentes. Él dice que lee su escrito ante otros, pero en el diálogo es él contra él. Él se responde, él se refuta, él se contradice e intenta llegar a una verdad, algo plausible. Entonces, mi referencia con la actualidad es la forma de trabajo y el método. En la actualidad, nosotros planteamos una tesis, tratamos de tener argumentos que apoyen la tesis y una antítesis para llevar a una conclusión. Entonces es ver, compañeros, cómo es la evolución de hacer filosofía desde la antigüedad hasta el presente. Entonces es la dificultad que tenían los antiguos, sin ordenadores, sin papel, sin esferos. Solo imagínense cómo escribir en pergaminos o cómo idear papel en ese tiempo. Entonces es casi que nosotros somos privilegiados en cierto modo, ¿no? Y un poco limitados de cierta forma por la ciencia de la memoria no estar tan presente actualmente, ¿no? Ahora, referido pues al texto, la muerte como mal. Entonces, la tesis central era la muerte es un bien y un mal, tanto para vivos como para muertos. Mi primera impresión fue cómo hacer para los muertos un mal. Si el muerto deja de existir materialmente y pasa a otro estado. En Platón observamos que dependiendo de sus obras podía reencarnar en otro cuerpo o en animales rastreros, dependiendo de la forma de proceder durante toda la vida. Entonces, la muerte es una preparación, la vida es una preparación para la muerte, pero ¿cómo llevar esa muerte como mal ante los hombres muertos si ya no existen? Esta fue mi primera impresión. Y
Cicerón trata de llevar la argumentación a llevar esto a que la muerte es un bien para los hombres, y yo me preguntaba, pero no, un bien y un mal, no, quedé allí y quedé con ganas de la segunda parte para ver cómo se desarrolla este proceso. Gracias a todos. Muchas gracias, Edwin. Efectivamente, mm, esas expectativas son buenas, es bueno resaltarlas, es bueno incluso compartirlas porque muchos otros compañeros también estarán en ese mismo ejercicio. Gracias por tu contextualización. Hay una cosa que quiero rescatar de tu contextualización y es que la cultura griega inicialmente era una cultura muy oral, ¿sí? Eso supone que el ejercicio de la memoria era sumamente importante, ¿sí? Y que en contraste con nuestra época, pues fundamentalmente le hemos endilgado o hemos cedido esa capacidad eh, a los celulares, a los computadores, a los discos duros, a las memorias, todo lo guardamos, ¿sí? Eh, en, no, digamos que la memoria ha cedido o sí, ha dado lugar, ha concedido también eh, esos ejercicios, ¿sí? Digamos que no podemos ni sacralizar ni satanizar ni la memoria ni la escritura. Obviamente son dos épocas completamente distintas. Tendríamos que empezar a cuestionarnos cuál es nuestra relación precisamente con la memoria y cuál es nuestra relación también incluso con esos dispositivos para la memoria, ¿sí? ¿Qué es lo que es menester guardar en nuestra memoria, en nuestro intelecto, ¿sí? Y qué es lo que es menester entonces eh, poder como realizar esos ejercicios. Gracias, Edwin. Adelante, Ana María, por favor. Buenos días para todos. Pues yo coincido mucho como con algunos de los argumentos que fueron planteados anteriormente, pero también digamos como que lo que quiero compartirles fue como mi impresión, la impresión que me causó como abordar un texto en otro contexto muy, digamos como muy diferente. Y básicamente como sobre los datos de la vida y pues digamos como de lo que fue el desarrollo de lo que denominan la obra filosófica de Arpinante, pues como así denominan a Cicerón. Digamos que sabemos que su producción o su resultado, digamos, como de su trabajo literario, lo hizo posterior como a todo un ejercicio profesional y tal vez en los últimos años de su vida fue pues que realizó, digamos, como este compendio de textos y que se dedicó, porque pues ante todo él era un jurista, trabajaba en otros temas muy específicos, entonces, digamos que escribir como con ese enfoque moral o con ese enfoque de la filosofía moral, teniendo en cuenta que tuvo como eventos que le impactaron muy fuerte en su vida, como fue todo el tema de esas guerras que estaban en esta época, digamos, en Roma, como todos esos acontecimientos históricos que estaban allí, la misma muerte de su hija, pues era como una persona que tenía muchísimos temas, digamos, en su vida y pues, digamos, hacer como este impulso para que en solo tan pocos años generara como la producción literaria pues de la que estamos como abordando el día de hoy. Eh, Cuando comparan el texto y hacen como la comparación de este texto que estamos hoy nosotros leyendo o que estamos hoy como empezando en análisis, comparado con otra de las obras que en este momento se me escapa como el nombre de Ginibus, creo que era. Digamos que la intencionalidad que él tenía era hablar sobre el tema de qué tenemos que hacer para ser felices. Y pues precisamente el día de hoy, como abordamos, es
básicamente como el prólogo del primer libro, donde nos estamos concentrando específicamente como en esas diferencias que él estaba marcando de las dos culturas, tanto de los griegos como de los romanos, y destacando específicamente, digamos, como esa parte, y tratando, digamos, como de llevarnos a las preguntas o a los interrogantes que ya pues los compañeros anteriores mencionaron, referentes, y que es como lo que ya sí viene en un escrito de una manera de diálogo, que también lo lleva a uno como en una línea diferente como para abordarlo. Entonces, desde, digamos, como mi impacto como o mi impresión, como se los decía al comienzo, como la impresión que me causó como abordar un texto como en este entorno es como lo que destaco en este ejercicio, diferente a lo que pasó como con el Platón, con la lectura de Platón. Gracias. Muchas gracias, Ana María. Sí, efectivamente, em, los textos tienen esa virtud de ponernos en sintonía, ¿sí? De ponernos en sintonía con ellos. Muy seguramente, bueno, vamos a tener unas buenas sesiones trabajando el texto de las Tusculanas de Cicerón, y cuando nosotros abordemos los pocos parágrafos de Heidegger, también vamos a encontrarnos con otra forma, con otros textos, con otras eh, impresiones, ¿sí? Y cuando estemos elaborando las conclusiones, vamos a ver que muy seguramente en torno a una cuestión que nos interpela, habremos transitado por al menos tres caminos, y ese paisaje de cada camino, ese tránsito por cada camino, nos habrá brindado elementos, horizontes, competencias, capacidades, eh, conceptos, ¿sí? Y que en definitiva, pues se hace camino al andar, ¿sí? Eh, Quisiera entonces compartirles las notas, los comentarios eh, que he elaborado para esta sesión. Voy. Listo. La muerte como mal y como bien, que es la primera sesión sobre las Tusculanas, las sesiones 1 a la 16, páginas 103 y 119. Voy a ir reconstruyendo como el texto, ¿sí? Después de haber asumido labores de abogado y senador entre el 52 y 46 antes de nuestra era, Cicerón manifiesta dos cosas sumamente importantes para empezar. Por un lado, dice retomar los estudios que había postergado. Por otro, y esto es quizá lo más importante, esos estudios siempre presentes en mi ánimo, queriendo decir que las ocupaciones no fueron tropiezo para mantenerse en su modo de vida, caracterizado por el estudio sobre el camino recto del vivir, que define en parte a ese saber que llaman filosofía. La filosofía puede ser tanto un saber como un modo de vivir. En segundo lugar, formula una cuestión que siempre se ha mantenido abierta: el lenguaje de la filosofía. Que ya Cicerón se ocupara de la cuestión cuando expresa: he pensado que yo debía arrojar luz sobre esta cuestión en lengua latina, supone la necesidad tanto de beber de la fuente griega como de la creatividad propia con el auxilio del propio lenguaje. Dejando de lado los detalles sobre las pretensiones de comparación entre la cultura latina y griega en lo tocante a las costumbres y normas de vida en lo privado, a la oikonomía en lo familiar, a las instituciones y leyes en lo estatal, en el valor y disciplina en lo militar, en la literatura y la música en lo cultural,
en la geometría y cálculo de la matemática, en la oratoria, Cicerón se siente responsable del proyecto histórico de darle no solo esplendor y vida, sino también el criterio suficiente, consistente en al menos estas tres características: recta opinión y elegancia en la expresión, orden y claridad al poner por escrito los propios pensamientos, y algún tipo de elocuencia que deleite al lector. En definitiva, se trata de unir la filosofía y la elocuencia, como Aristóteles e Isócrates, pues para Cicerón la forma más perfecta de filosofía es la que es capaz de tratar de los argumentos más importantes con un lenguaje copioso y elegante. Dicho en otras palabras, el rigor y claridad en la argumentación no riñen con la elocuencia del lenguaje. Además de lo dicho, un aspecto sumamente importante señalado por el Arpinate es el procedimiento o método. Claramente expresa que en sus disertaciones utilizaba el método socrático, consistente sencillamente en rebatir la posición del interlocutor una vez acordado el tema, en la disposición ya de un gran académico sentado o un peripatético paseando. La forma como expone las disertaciones no es la narrativa, sino a través del diálogo. Entrando en materia, el tema elegido es la muerte y el contexto teórico del mismo es la posición epicúrea. El primer interlocutor formula la tesis, comillas, la muerte es un mal, cierro comillas, tanto para los muertos como para los vivos. De aquí se desprende aquella que dice que en tanto la muerte es un mal eterno, es causa de infelicidad eterna, puesto que no solo los vivos, sino también los muertos son desgraciados. Esa es, digamos, que la tesis inicial. Sin embargo, y aquí ya va a empezar a desplegarse un elenco de argumentos, sin embargo, en primer lugar, pronto son objeto de discusión dichas tesis a partir de la sospecha de que sus fundamentos estriban en el terror causado por las leyendas. Entonces, miren cómo incluso de una manera muy rápida, trabajar sobre el temor, ¿sí? Sobre los miedos, es lo primero que, según esta presentación, habría que hacer. En segundo lugar, aclarado el asunto, se retoma la discusión a partir de la pregunta por el lugar de los infelices, ya que si existen, deben tener lugar. El argumento es que no están en ningún lugar. Luego, no existen. Por tanto, la no existencia es su causa de infelicidad. De esto se desprende la siguiente crítica. Decir que alguien es infeliz es ya predicar su existencia. ¿Sí? Miren cómo, dejando de lado el asunto de los relatos, de las leyendas, de los miedos, ¿sí? Se empieza ya un asunto dialéctico, un asunto argumentativo, un asunto del lenguaje. ¿Sí? Eso es un asunto de enunciado, es un asunto de, como lo veremos a lo largo de esta argumentación. En tercer lugar, otra argumentación se plantea entonces del siguiente modo. Los muertos, en tanto no existen, están privados de fortuna o de gloria. Por tanto, son infelices. Con lo cual, se mantiene el mismo error al negar la existencia, por estar muertos, y a su vez afirmarla al mismo tiempo, en tanto que se dice que son infelices.
Hasta el momento se va imponiendo lo siguiente: si son infelices, existen. Si no existen, no son nada, ni siquiera infelices. ¿Sí? Es un asunto también de consistencia y de coherencia. En cuarto lugar, retomando la idea inicial, se reformula del siguiente modo: no hay mayor infelicidad que morir después de haber vivido. Como refutación se plantea que quizá lo sea el no haber existido nunca. Pese a todo, también estos razonamientos están cargados de errores, toda vez que no puede probarse que los que no han nacido aún son ya infelices, puesto que tampoco existen. La discusión va subiendo de tono al reiterarse la contradicción y al reconocer que para predicar la infelicidad, primero tiene que darse la existencia de alguien, pues lo que no es, no es. ¿Sí? Y aquí prácticamente nos pone casi que en diálogo con Parménides. El no ser no es. Si alguien no existe, no puede decirse que es infeliz, porque estaríamos precisamente en esa contradicción entre no existe y es infeliz. ¿Sí? Estamos diciendo por un lado que no y por el otro estamos afirmando. Peor resulta ser cuando el interlocutor, para salir del paso, se deshace de la cópula es o son, puesto que todo enunciado afirma o niega algo que en principio supone existencia, lo cual puede ser verdadero o falso. Eso que se afirma o se niega puede ser verdadero o falso. En quinto lugar, una vez admitido que quienes no existen no pueden ser infelices, luego los muertos no son infelices, el interlocutor plantea que en todo caso es una infelicidad tener que morir. Sobre esto se arroja una nueva luz. Dado que no hay mal en lo que no existe, después de la muerte no hay mal alguno. Ni siquiera la muerte ella misma es un mal, sino quizá un bien. Y lo pongo en el término de quizá para, digamos que, dejar abierta la cuestión, para suscitar la expectativa de qué es lo que sigue después de ese texto que hemos considerado hoy. Pues uno podría decir, a modo de conjetura, para no anticipar el texto, que quizá la misma argumentación para la infelicidad pues, podría aplicarse para el bien o la felicidad. Pero bueno, insisto, es conjetura, no quiero más bien como suscitar, dejar abierta la cuestión, ¿sí? Y para terminar mi intervención, llamar la atención precisamente en algo que ya en algún momento Brian había señalado, ¿sí? Si bien hay una argumentación, en algunos casos, en otros solamente hay una intencionalidad de persuadir, ¿sí? Es que nosotros empecemos a reconocer cuando hay, digamos que una argumentación sólida, cuando hay una argumentación coherente, consistente, eh, cuando existe precisamente esa intencionalidad de corresponder con los acontecimientos, con los hechos, ¿sí?
cuando queremos más bien suscitar en el interlocutor un sentimiento, una pasión, persuadirlo, conmoverlo. ¿Sí? Esa distinción también es importante en el ejercicio de la filosofía. Les escucho, compañeros, respecto a esa presentación que les acabo de compartir. Mientras que se van animando y levantan la mano, quise destacar para que sea, digamos, que motivo de aprendizaje también, que en un texto sin cargarlo de detalles, pero inicialmente en la introducción se va formulando un contexto, se va formulando cuál es el tema, cuál es el problema, eh, a partir de quiénes se está formulando o se está abordando ese problema, ¿sí? Contra quiénes incluso. ¿Sí? Es claro la posición de contra quiénes se está tomando, se está criticando o de quién se está tomando distancia. ¿Sí? Es muy importante hacerle saber al lector también eh, cuál ha sido el procedimiento, cuál ha sido el método, cuál ha sido el enfoque para tratar el asunto, para desarrollar abordar, analizar, desarrollar el problema. ¿Sí? Eh, a la vez, a la vez que nosotros nos vamos centrando en el tema de los textos, también reconozcamos los aspectos formales para que de esa manera nosotros también vamos a ir reconociendo esos elementos que en términos formales deben caracterizar, deben componer un texto. Adelante, Miguel, por favor. Bueno, doctor, como yo había dicho el diálogo pasado que tuvimos, encuentro, pues yo siempre me he encaminado un poco sobre lo que estoy haciendo de la tesis, que es la cuestión del cuidado de sí. De hecho, estoy tratando de elaborar y me comprometo en entregar un working paper de esto que estamos haciendo acerca del tema el cuidado de sí y la muerte. Es decir, voy a entregar un paper para poder ser un poco más explícito, pero lo voy a tratar de hacer al final de lo que vamos a hacer, de lo que terminemos. Entonces, solamente quería rescatar algo que usted dijo y es lo de la cuestión de Cicerón en cuanto al camino recto y la filosofía como un modo de saber, pero también de vivir. Entonces ya ahí otra vez estoy vinculando pues lo que llevo como la tesis en cuanto a ese modo de saber y de vivir. De hecho, encontré una anotación que hacía el traductor y era que uno de los términos que él traducía por sabiduría en Cicerón aparece como prudencia. Y es justamente la traducción de la frónesis, tanto aristotélica como socrática. Y justamente hace referencia más que todo es a esa sabiduría, pero de la acción humana. Entonces, eso es muy importantísimo para mí porque, y ahora que usted lo reafirma, para poder incluirlo allí y de pronto también trabajarlo en cuanto al sentido del cuidado de sí, vinculado con la cuestión de la muerte. Muchas gracias, Miguel, por destacar esos elementos. Sí, efectivamente, bueno, les queda de tarea, si bien es explícito en las notas al pie de la lectura,
digamos que a quienes está criticando Cicerón o de quienes está tomando una postura crítica, de quienes está distanciando. Les queda de tarea mirar en cuál corriente o de quiénes Cicerón ha bebido en términos filosóficos, para cuál ha sido su postura, cuál ha sido su enfoque, cuál ha sido su perspectiva, el punto a partir del cual está abordando el problema. Esa es una tarea que les dejo para la próxima sesión. Efectivamente, recordemos que en estas escuelas helenísticas no hay un empeño solamente teórico en la filosofía, ¿sí? No lo hay tan marcado como lo fue en el momento de Platón, de Aristóteles, no tanto, aunque, por ejemplo, en la Ética Nicomáquea o la Ética Nicómaco, la frónesis o más bien esa distinción queda suficientemente clara. Entonces, en las escuelas helenísticas, claro, hay también unos pretextos, unos contextos a partir de los cuales, digamos que esa esperanza en una filosofía netamente teórica, especulativa en el sentido de discursiva, metafísica, pues es necesario retomar el asunto del bien vivir, ¿sí? El asunto de la vida. En algunos casos, sobre todo con Aristóteles, ello se debe precisamente porque, si bien Aristóteles es alumno de Platón, Aristóteles entra a revisar antes de Platón qué otros autores, ¿sí? Y entonces ese encuentro, esa interlocución con los presocráticos, va a encontrar que precisamente la filosofía en un principio no era en su, digamos que en toda su amplitud de extensión, no era un saber 100% teórico, ¿sí? En, en Heráclito encontramos claramente una posición tanto teórica como práctica, ¿sí? Entonces, esa tensión entre teoría y praxis, ¿sí? esa, esa demanda incluso en la actualidad, desde hace unos 20 años, bueno, digamos que a lo largo de toda la vida, pero de toda la historia de la filosofía, perdón, pero hace unas décadas atrás se le ha dado mucha importancia, mucho valor, se ha subido mucho el tono en el reclamo por la utilidad de la filosofía, ¿sí? Estamos en un contexto en el que todo lo que existe en tanto útil, ¿sí? En tanto renta, en tanto cuenta, la necesidad de bajar la filosofía de la Torre de Marfil nuevamente al Ágora, ¿sí? Creo que Cicerón nos podrá precisamente también poner en esa perspectiva de qué manera podemos lograr ese punto de equilibrio entre la teoría y la praxis, ¿sí? ¿Alguien más que desee hacer algún tipo de intervención?
Sí, pues doctor, casi que la pregunta que tenía, creo que me la resolvió, o la inquietud que tenía, la resuelve, creo que la resolvió hace unos instantes, pero pues la, la, se la hago nuevamente. Una vez le escuché a Eduardo Infante que había dos formas de hacer filosofía, que la de Sócrates y la de Descartes. Sócrates en tanto esa relación social, y Descartes pues él asume o explicaba en aquella intervención que Descartes pues decidió cómo encerrarse, ¿no? No sé si de pronto porque pues según veo en la biografía de él tenía muchos problemas eh, con enfermedades, tengo entendido eso. Y siempre pues uno se pregunta qué es esto de ser filósofo, ¿no? Esto de ser filósofo, que lo asumo que se lo escuchó precisamente usted, como que el filósofo nunca llega a ser filósofo como tal, sino como que siempre está en formación, como que siempre está en una formación constante, es como un eterno estudiante. Y le leía y lo escuchaba entre esa división que tiene la filosofía, y pregunto si la filosofía uno podría como hacer una especie de mentefacto, mapa conceptual, donde en la parte inicial de esa jerarquía pues está la filosofía, la divido en dos, entre esa actividad como un saber, como un conocimiento, y en la otra ramificación coloco ese saber vivir, ¿sí? Ese saber vivir, esa parte práctica que tiene la filosofía. Y la pregunta mía era, ¿ser filósofo es la unión de estos dos componentes? Bueno, tampoco uno podría decir que categóricamente eso tiene que ser así y no de otra forma, porque, pues obviamente, dentro de la gama de problemas filosóficos que son problemas reales, que son problemas existenciales, pues los habrá algunos que demanden un mayor desarrollo teórico, eh, pero también otros que sean más de un asunto práctico, ¿sí? Por ejemplo, en, en la segunda mitad del siglo XX se dio esa pregunta en términos de lo que podríamos llamar una especie de inicios de filosofía de la inteligencia artificial. Si las máquinas piensan, ¿sí? Esos desarrollos suponen, en términos teóricos, preguntarse, por un lado, qué significa pensar, eh, y los desarrollos posteriores sobre todo lo que tiene que ver con algoritmos, con inteligencia artificial. Estos desarrollos de filosofía de la mente, filosofía de la conciencia, ¿sí? Serán abordajes, serán desarrollos muy desde la perspectiva teórica, ¿sí? Pero, pero pues, mm, sin querer decir que esos temas no sean importantes, que lo son, eh, también hay que pensarse en preguntarse por los impactos, ¿sí? ¿Qué supone, qué supone en términos de libertad, en términos de relaciones humanas, que muchas cosas estén tomando fuerza a partir de la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces ya no será un desarrollo tanto de si las máquinas piensan y qué significa pensar y cuál es la contribución que se puede hacer eso respecto desde la filosofía de la mente, la filosofía de la conciencia, sino desde el punto de vista ético, ¿sí? El año pasado la UNESCO y en Colombia
También el gobierno colombiano emitió digamos que unos primeros documentos sobre sobre el marco ético de la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, ¿cuál es esa relación, ¿sí?, del ser humano con la inteligencia artificial? ¿Sí? ¿Cuáles van a ser esos mínimos? Pero también, ¿cuáles van a ser esos impactos? ¿Cuáles van a ser esos alcances? ¿Sí? Eso ya no es tan teórico como lo primero, sino que ya será desde un asunto más ético-político y por tanto supone otros desarrollos no tan teóricos, ¿sí? Obviamente tiene que tener una fundamentación teórica, pero su, 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 su alcance será más práctico. Y en ese orden de ideas, es decir, que quienes formularon la primera cuestión son más filósofos que los últimos, o viceversa, pues, o sea, tampoco podríamos caer en ese asunto, ¿sí? Eh, yo diría que lo uno es correlato, o sea, que se implican mutuamente, ¿sí? Si bien en algunos momentos puede darse mayor desarrollo, cobrar mayor importancia una dimensión, la teórica o la práctica, pero en todo caso, ¿sí? Porque es que de todas maneras, así se formule o se aborde un problema, por más práctico que sea, el análisis del mismo supondrá una fundamentación teórica, ¿sí? Supondrá una revisión de sus postulados, de sus elementos fundantes. ¿Quién más estaba ahorita levantando la? Pero bueno, Kenny, para responder a tu pregunta, yo creo que es precisamente en ese ejercicio, en esa búsqueda filosófica, pues uno dirá, bueno, en mi vida, en mi proyecto de vida, en mi proyecto filosófico, va a cobrar más importancia el abordaje de problemas teóricos o el abordaje de problemas prácticos, ¿sí? Insisto, eso no quiere decir que se desconozca o que se deseche una dimensión, la teórica, por más teórica que sea, ¿sí? Y pues por más teórica que sea una postura, por más teórica que sea una filosofía, mm, es decir, en tanto que es una respuesta teórica o un análisis en torno a un problema de la realidad, ya mm, está, se implica esa parte práctica, ¿sí? Nunca una cosa es tan teórica que se aleje de tal modo de la realidad, ¿sí?, o que no tenga una incidencia sobre la realidad. ¿Ibas a decir algo más? Pues sí, en el sentido, pues lo colocaba en el chat, quería, no sé, mencionar algo, no sé hasta qué punto con esto que hemos trabajado, que asumo es la muerte y quería como mencionar el tema, pues he evidenciado, como les decía en otra sesión, vivo en Cúcuta y por medio de un familiar, pues he tenido acceso a ciertas circunstancias. Tengo una hija, ¿sí? Y creo que nadie quiere ver morir a un ser querido, ¿no? Precisamente tengo un familiar ahorita de avanzada edad que lo tiene muy mal el COVID-19 y pues prácticamente si yo me pongo a pensar, pues hay que prepararse ya porque pareciera que no hay manera ya, ¿no? Clínicamente pareciera que no hay manera y la edad, las enfermedades de base, pero partimos de la idea de que nadie quiere ver morir a un ser querido. Yo no quiero ver morir a mi hija. Y normalmente ignoramos o negamos la existencia de la muerte de un ser querido.
pero con esto de la pandemia he visto como niños, he visto como abuelos también, por lo menos tengo el caso, unos hijos decidieron encerrar a su mamá porque tiene avanzada edad, porque no la quieren ver morir, y por eso pues se me ocurre esto, porque el bien y el mal de la muerte. O sea, bien en el sentido de que, bueno, la quieren proteger, ok, pero tenerla encerrada en un cuarto, pues me parece que la acaban de condenar a muerte, en cierta parte, ¿sí? Creo que esta persona también tiene unos derechos como tal, y uno de esos derechos, pues yo creo que también tiene que ver con la dignidad de la vida y en relación con la muerte. Y tengo el caso de tres hermanos que el papá decidió, la niña mayor tendrá como aproximadamente unos 11 12 años, y lo sé por esta persona que es psicóloga. A los niños no los dejan ni siquiera asomarse a la ventana, todavía, ya ha pasado un año y ni siquiera asomarse a la ventana. Entiendo a este papá, entiendo a esta mamá, sí, los entiendo, los comprendo, también soy papá, y pues al inicio pues quería también como proteger mucho a mi hija, pero es que siento que a veces esta idea que nos hemos hecho de la muerte nos condena también, y veo precisamente en este autor, donde él naturaliza más la muerte, no sé si de pronto sea esa la palabra, naturaliza más la muerte, la acepta como parte necesaria del cuerpo, de la vida humana, y creería yo que, no sé si aplica acá, me perdonan de pronto, me disculpan por la ignorancia, pero es como hacerle un abordaje fenomenológico a ese fenómeno de la muerte, reducirlo a lo que es, como esa parte necesaria de la vida, que en nuestra cultura occidental como que no la terminamos por aceptar y vivimos ignorándola, pero ignorarla no significa evitarla como tal. Pues quería plantear eso, y pues muchas gracias por el espacio. Gracias, Kenny. Yo creo que eso que acabas de formular, efectivamente, digamos que ya son las 12, no lo quiero liquidar con una respuesta ligera, y mucho menos tampoco sería responsable de mi parte eh, dar una fórmula que liquide tu inquietud y la de los otros compañeros. Creería yo que ese es el ejercicio precisamente de el ejercicio filosófico más allá del espacio del Club Virtual de Lecturas Filosóficas, de pensarnos en virtud de las circunstancias de la situación actual, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que empezar a revisar en nuestras vidas? Si la muerte, digamos que no estigmatizándola, depurándola de esas lecturas, de esas posturas que generan temor, que generan miedo, que generan desesperación, ¿no? Es necesario en todo caso, como dice Kenny, el desconocer algo, no desconocer en este caso la muerte no nos evita que tengamos que ver morir o que en algunos nosotros tengamos que morir. Entonces, o sea, ante ese hecho, ¿cuál es nuestra actitud respecto a la vida? Insisto, pensar la muerte no nos debe conducir al desespero, no nos debe conducir eh, a la salida más fácil, sino precisamente razón de ese hecho ineludible, de qué manera nosotros empezamos a resignificar nuestra existencia. ¿Sí? De qué manera nosotros empezamos a, insisto, a hacer esos procesos terapéuticos,
hacer esos procesos de revisión de nuestros modos de vivir, de esa revisión de nuestra existencia, de esa forma como nosotros nos relacionamos con los otros seres humanos, con las cosas. ¿Sí? Es ahí donde, si se puede decir así, dado que la muerte es la que ha llevado la peor parte, ¿sí? Ahí es donde de esa mala propaganda, de esa oscuridad que ha cargado la muerte, le saquemos luz para elucidar, para iluminar, para aclarar de qué manera es necesario entonces vivir. De qué manera nosotros tenemos que buscarle un sentido a la vida. Mientras nos llega la muerte, ¿sí? Mientras nosotros no podamos evadir ese hecho, de qué manera nosotros podemos darle sentido a la existencia, de qué manera nosotros podemos incluso acompañar a otras personas en esos momentos de extravío, ¿sí? El poder buscar esos elementos a partir de los cuales podamos salir de esas aporías de la vida y poder decir, listo, no todo es utilidad contable, ¿sí? Un atardecer, compartir con un hijo, con el papá, con un amigo, compartir un encuentro a través de una plataforma, escucharnos, reconocernos, relacionarnos. Todo eso hace parte de mí, ¿sí? Entonces, lo que en definitiva nos debe mantener en esa actitud filosófica es precisamente esa búsqueda de sentido, ¿sí? Bueno, agradecer a las personas que asistieron, que por alguna razón se tuvieron pues, que retirar. Los que aún permanecen, muchas gracias pues, por estar por permanecer en estos encuentros. En las horas de la tarde estaré compartiéndoles el enlace de la grabación para los que deseen. Y bueno, pues desearles mucha suerte con la siguiente parte de la lectura, ¿sí? Es, es muy grato poder aprender de ustedes, de sus posiciones, de sus lecturas, de sus experiencias también. Un fuerte abrazo, un feliz fin de semana y un buen almuerzo para todos.